No cabe duda que la política o la situación política que actualmente estamos percibiendo en el mundo entero se encuentra en crisis. El ser humano, en su afán de encontrar y aplicar los mejores sistemas políticos para gobernar, ha recurrido al comunismo, al nazismo, al fascismo, a las monarquías, a las dictaduras, y finalmente parece ser que los sistemas democráticos son los que mejor sistema le pueden ofrecer al ser humano. Sin embargo, nosotros a través de un estudio por toda la historia hemos podido descubrir que todos estos sistemas de gobierno y de política han sido encontrados defectuosos, y con la tendencia que los que están casi siempre en el poder, la mayoría de las veces, tratan de enriquecerse, tratan de explotar, de oprimir y violar los derechos de la libertad, de la justicia y de la propiedad que todos los seres humanos tenemos como ciudadanos. Hace 2000 años, un hombre llamado Jesucristo, en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, versículo 25 al 27, dijo estas palabras a sus discípulos. Cristo les dijo en Mateo 20, versículo 25, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús hace 2000 años, al contrario de lo que comúnmente se cree, nos revela el secreto de que cualquier magistrado, cualquier político, cualquier gobernante, cualquier persona que se encuentre sobre otras personas o con la autoridad, debe ser el siervo de los demás. Y en lugar de buscar que la gente nos sirva a nosotros, nosotros tenemos que tener el corazón de servir a los demás para que después de esta vida, señores políticos, ustedes sean recompensados por Dios. Vamos a comenzar a tratar de definir qué es la política. Según el diccionario de la lengua española, la política es un arte. El arte o la doctrina o una opinión referente al gobierno de los estados. También dice el diccionario de la lengua española que la política es una actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Es una actividad también de cualquier ciudadano que quiera intervenir en los asuntos públicos con su opinión, respetuoso, voto o de cualquier otra manera. De acuerdo a la Biblia, fue Dios, damas y caballeros, el que instituyó y el que formó los sistemas de gobierno desde el principio de la creación. La autoridad del hombre sobre el hombre, porque es lo que un gobierno ejerce, el dominio o el control sobre otros seres humanos, fue establecido desde el principio de la creación cuando el pecado entró a la raza humana. Por causa de nuestra pecaminosidad, de esa naturaleza que nosotros tenemos de ir en contra de la autoridad, esa rebelión que continuamente manifestamos, esa prepotencia que existe potencialmente en todos nosotros, esas arbitrariedades que continuamente vemos en muchas personas que ejercen el poder, Dios tuvo que refrenarlo a través del uso de la fuerza pública. En el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 6, después del diluvio universal, Dios dijo estas palabras: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios pues le entrega al ser humano la espada de la retribución divina para poder controlar, para poder detener, para poder impedir la maldad en el corazón humano por causa, repito, de nuestra pecaminosidad.
Entonces tuvieron que comenzar a formarse al principio ciudades-estados. Después había ya estados completos y después naciones. Y desde que se inicia la humanidad, se tuvo que usar un grupo de personas que usaran la fuerza. Se tuvo que comenzar a usar sistemas para poder detener a esas personas. En la Biblia se llaman ciudades de refugio. Posteriormente, en los últimos siglos, se inventaron los sistemas penitenciarios y comenzaron las naciones a tener que formar ejércitos para defenderse cada una de ellas de las otras naciones vecinas o de agresiones de otras naciones más lejanas para poder detener y castigar el pecado humano. La fuerza física y la violencia, dice la Biblia, tendrían que ser usadas para establecer la autoridad dentro de un gobierno. Y así lo hemos podido observar a través de la historia, que por causa de la rebelión humana existen leyes, el uso de la fuerza, el ejército, la policía, sistemas penitenciarios, granaderos, etcétera, etcétera. Vamos en primer lugar en esta mañana a recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo del 6 al 8, que describen el mundo en que actualmente nos encontramos. Cristo, damas y caballeros, hace 2000 años, no estoy hablando de Walter Mercado, no estoy hablando de tu gurú, no estoy hablando de Jim Dixon, ni de los falsos profetas, ni de los iluminados, ni de Mahoma. Estoy hablando del Hijo de Dios, de Jesucristo, que murió en una cruz hace 2000 años y que nos dejó claramente en la Biblia las evidencias suficientes para que cualquiera de ustedes que esté buscando evidencias para creer en Dios o para creer que no somos el sistema simplemente evolutivo o el sistema donde vamos cada quien evolucionando, como dice la teoría de la evolución, sino que fuimos creados a la imagen de un Dios, a su imagen y semejanza, tengamos evidencias y podamos nosotros entender que cuando una persona no cree, no es por falta de evidencias intelectuales, es por un problema moral. De acuerdo a la Biblia, tu problema no es satisfacer evidencias intelectuales, sino es el problema moral lo que caracteriza al ser humano. En Mateo 24, Cristo dijo que antes de que este mundo terminara, ¿y quién puede tener en este momento alguna duda de los climas, la alteración climatológica, de los meteoros que están azotando la humanidad, de violencias como el tsunami, como los huracanes Katrina, como Rita que está golpeando en estos momentos las costas del Golfo de México y de Texas? ¿Quién podría imaginarse tal devastación y tal destrucción cuando el ser humano ha llegado al siglo XXI en los más altos desarrollos tecnológicos y científicos y nos creemos que nosotros vamos a superar y a entrar a la época de Acuario y a una época de un siglo de oro donde el ser humano resolverá los problemas del ser humano y el mundo se encuentra, de acuerdo a la Biblia, en la víspera de su autodestrucción? Jesús dijo, oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, plagas, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Diferentes tormentas actualmente azotan el mundo. Tenemos en primer lugar la crisis del orden. La Biblia profetiza que en la medida en la que el ser humano se aproxime al final de los tiempos, cuando Cristo venga, habrá una rebelión cada día más grande en contra de la autoridad y del orden internacional. La rebelión y el desorden ya están presentes actualmente en una escala, damas y caballeros, jamás conocida. Los hijos actualmente ya se rebelan y agreden, atacan y violentan a sus padres. Los estudiantes, hace 20 años, el problema más grave era mascar chicle en la secundaria. En 20 años para acá, el problema grave ahora es que los estudiantes introducen cocaína a la escuela, introducen armas blancas, introducen inclusive pistolas. Esta es la forma como se ha violentado el orden establecido. Los deportistas a sus entrenadores, los ciudadanos hacen
manifestaciones públicas actualmente con protestas, con vandalismo, obstruyendo las vías de comunicación, pisoteando los derechos de terceras personas, impidiendo el trabajo de millones de personas, inclusive han llegado al grado de asaltar los mismos edificios de los gobiernos. No solamente tenemos una crisis de orden, sino también una crisis política. Existe un vacío tremendo actualmente en el mundo de liderazgo político en la mayoría de las naciones del mundo. Ya no existe la honestidad, ya la integridad, los valores y el sacrificio de los líderes por sus pueblos, esos héroes de la independencia, esos héroes de la Segunda Guerra Mundial, esos héroes de hace 40, 50 años o de siglos pasados, en los siglos que estamos adentrándonos, ya no existen. Es muy difícil actualmente poder nombrar a un gobernante o a un político que realmente sea honesto, que sea íntegro, que no esté buscando el beneficio meramente de su partido, sino el beneficio de la nación. Ya esta clase de hombres de este calibre están dejando de existir. La Organización de las Naciones Unidas, después de más de 50 años de funcionar, no han podido resolver los problemas internacionales, ni las guerras, ni los golpes de Estado que cada día aumentan en el mundo que vivimos. Todos los días se producen en algún lugar de nuestro planeta golpes de Estado, revoluciones, genocidios, traiciones políticas, manifestaciones contra el gobierno, etcétera, etcétera. La ambición de muchas personas de tener cada día más dinero, más poder, más control sobre la gente, llevan al ser humano a una obsesión incontrolable de autodestrucción. Y en tercer lugar tenemos la peor crisis de todas, que es la crisis moral. Esta es la peor de todas, pues pocos dirigentes políticos han podido comprender el daño tan profundo que le causa a una nación aceptar matrimonios gays, aceptar el homosexualismo, darles derechos a los ciudadanos que no son derechos de ninguna manera, porque ellos mismos están violando las mismas leyes naturales que Dios estableció en la Biblia. Actualmente tenemos una ola en la República Mexicana de inmoralidad como jamás la habíamos visto, de degradación, groserías, lenguaje vulgar en la televisión. A las 11 de la mañana hay programas en las televisoras donde tenemos escenas de sexo. A las 10:30 en cadenas de televisión tenemos escenas sexuales que pertenecían a la clasificación 2X o 3X hace 25 o 30 años de edad. Esta ola de prostitución que azota a nuestro país ha llegado al colmo con esta nueva plaza del sexo que se va a abrir aquí en México el día 16 de septiembre. Escuchen este artículo que salió en el Universal el 27 de agosto del año presente y dice así: personas que gusten del erotismo, de los espectáculos de table dance y de striptease, así como de productos sexuales, tendrán una opción sexual a partir del 29 de septiembre, cuando se inaugure en la calle 16 de septiembre la plaza comercial Sex Capital. El concepto diseñado por Alberto Kibrit está enfocado para personas de todos los sexos, los cuales podrán tener acceso a teatro y a cine erótico, que se proyectará en 3 salas. En una de ellas, para Tercera Dimensión, informó su creador. En el inmueble ubicado en la calle 16 de septiembre, el cual tiene un costo de 150 millones de pesos, contará con 100 locales. Generará, eso sí, 500 fuentes de empleo, precisó el empresario. Estará guardado por lo menos por 30 agentes de seguridad, pero habrá acceso para las mujeres a un chipandeo para ver a hombres encuerarse, un table dance y un museo del sexo para todas las personas que quieran disfrutar del sexo. La idea del lugar, comenta Kibrit, surgió de las exposiciones Sex Entertainment realizadas en el 2003 y 2004, pero se buscó un lugar sano, donde no se den las relaciones sexuales, solamente pueden ver, sino entretener el sexo. De ahí se pensó en mostrar en el sitio cómo es y ha sido el sexo en las culturas del mundo. Damas y caballeros,
este es el mundo que estamos viviendo, donde esto ha llegado a un clímax tal, donde ya se están haciendo plazas comerciales dedicadas al erotismo. Y quiero recordarles, antes de pasar al segundo punto, que la caída de todos los imperios en la historia, los sumerios, los egipcios, los asirios, babilonios, medos persas, griegos y romanos, ninguno de estos grandes imperios del pasado cayó por la pobreza, por la economía, por la falta de educación, por la falta de conocimiento, por la falta de puentes. El factor común denominador que ocasionó la caída de todos los imperios mundiales, haciendo a un lado la Biblia y remontándonos a la historia, fue la inmoralidad. En segundo lugar, veamos el aspecto que la iglesia cristiana tiene ante el gobierno, ante toda esta situación mundial. ¿Cuál es el papel de nosotros? ¿Hasta qué punto la iglesia debe inmiscuirse o no inmiscuirse, meterse o no meterse en las cuestiones políticas? ¿Qué responsabilidades tiene la iglesia de acuerdo a la Biblia? No estoy hablando de una religión tal, sino la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia de la responsabilidad que tenemos ante nuestra sociedad? Creemos que nosotros como cristianos, para combatir todos estos males, debemos involucrarnos en el activismo político. Creemos que debemos hacer manifestaciones, desfiles y protestas contra el gobierno para acabar con todos estos problemas morales y males sociales. Vamos a ver en primer lugar cuáles son los errores que actualmente la iglesia cristiana está cometiendo en contra del gobierno. En primer lugar, el poder para traer la justicia y el poder para transformar a una sociedad en un país no ha residido, ni reside, ni residirá en ningún gobierno político. La arena política, con su retórica, no tiene el poder para transformar espiritualmente a nuestra sociedad. Es increíble la respuesta hostil que muchos creyentes, iglesias y denominaciones están tratando de hacer con el activismo político para poder tratar de protestar en contra del gobierno, haciendo manifestaciones, haciendo desfiles y creyendo que con esta situación nosotros vamos a influir cuando a nosotros se nos manda someternos a nuestro gobierno. Sométase, dice Romanos 13, a toda autoridad, todo individuo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es preocupante la manera de pensar que está prevaleciendo y que trata de hacer del activismo político y social la principal prioridad del cristianismo, y con esto reducir la fe en Cristo a otra fuerza o poder político. Uno de los principales errores que la iglesia está cometiendo en contra del gobierno político es buscar medios humanos para poder reformar la sociedad y establecer los valores cristianos. ¿Qué pensará Dios de nosotros realmente? ¿Creemos que Dios es tan débil y tan incapaz de cuidarnos que preferimos nosotros las protestas y la presión política en lugar de usar los recursos espirituales que Dios nos ha dejado en su palabra para poder cambiar nuestra sociedad? En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo escribió: exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, los gobernantes y todos los que se encuentran en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. De acuerdo a la Biblia, señores cristianos, señoras cristianas, no es el activismo político, ni las presiones ni manifestaciones públicas las que van a transformar a nuestra sociedad, sino nuestras oraciones por el gobierno. Hace unos días me estaban diciendo, ¿qué piensas? Lo voy a mencionar al final de la conferencia, de lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos durante muchos años se ha predicado la prosperidad. Y el dinero y la prosperidad y el dinero, y viene un avivamiento tremendo. Y ahorita Estados Unidos, ante nuestros ojos, es la nación
más poderosa, política, comercial, militarmente, y sin embargo es una nación, como lo dice la Biblia, lo vamos a mencionar. Hace 2600 años se profetizó que antes de que Cristo regresara, no iba a ser Rusia, no iba a ser Alemania, no iba a ser Inglaterra, no iba a ser Estados Unidos, la nación o el último imperio mundial. Serían 10 naciones que se unirían entre el Medio Oriente y Europa. Y ante nuestros ojos nos damos cuenta que ahorita en Estados Unidos los cristianos, ¿qué deben hacer? En lugar de tantos congresos y de tantas reuniones, unirse en un estadio a pedirle perdón a Dios, a quebrantarse y a orar. Orar por el presidente Bush, orar por el gobierno, orar por todas estas devastaciones que no son coincidencia. Todo tiene un trasfondo de acuerdo a la Biblia espiritual, y las repercusiones y lo relevante que nosotros usamos en asociar lo que pasa a la luz de la Biblia tiene su relevancia precisamente en el mundo espiritual. Nosotros no podemos usar medios humanos para tratar de cambiar a nuestros gobiernos. Otro error es hacer el activismo nuestra prioridad. Es una grave equivocación tratar de culpar a los diferentes partidos políticos, a las conspiraciones liberales o a los medios de comunicación de la desintegración moral de nuestro país. No es que los gobernantes son corruptos, es que este partido es corrupto, es que estos medios de comunicación, todos ellos no son el enemigo, son el campo misionero donde nosotros debemos de trabajar. Entonces, nuestro enemigo no es con carne ni con sangre, dice Efesios 6:12, sino contra potestades, contra criaturas invisibles, espirituales, controladas en un reino que la Biblia menciona que controla el príncipe de las tinieblas llamado Satanás. Nuestra lucha no es contra partidos políticos, señores y señoras, no es contra diferentes gobiernos, nuestra lucha es invisible. Así pues, no ataquemos las instituciones establecidas por Dios, porque estamos atacando lo establecido por Dios. En los peores momentos de la historia, cuando los gobiernos han sido crueles y sanguinarios, como César en los tiempos de Roma, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, tenemos en la Biblia, jamás, nunca critican al gobierno. Y esos eran gobiernos corruptos totalmente, donde a los cristianos los echaban al Coliseo romano. Y bajo esas circunstancias, escribe el apóstol Pablo, oren por las autoridades y por los gobernantes. Imagínense a Pablo organizando, vamos a Roma alrededor del palacio del César, a levantar pancartas, muere el César, derroquen al César. Esa no es la forma de poder nosotros traer la transformación espiritual a nuestro país. Sí, claro que el mundo es pecaminoso, pero ¿debemos asombrarnos nosotros de su pecaminosidad? ¿De qué otra manera actúan los pecadores? La Biblia dice que los pecadores están cegados por el príncipe de las tinieblas que les ha cegado el entendimiento. Esta es la razón por la cual es una tontería esperar que las instituciones humanas puedan producir la justicia y la paz que solo Dios puede hacer a través de nuestras oraciones. Nosotros podemos levantar la bandera de la moralidad y de la justicia a través de nuestra vida de testimonio, de una vida santa, de que realmente proclamemos la justicia y proclamemos que la gente necesita arrepentirse y entregarle su vida al Salvador. ¿Cuántos políticos todos los días siguen muriendo y seguirán muriendo? En accidentes de helicóptero, en choques en la carretera, y personas que creen que toda la vida es esto y que la vida es el poder y el dinero. Dichosos aquellos políticos que mueren y los que nos están escuchando, que han vivido una vida honesta, porque la Biblia dice que de cada palabra y un vaso de agua que hayamos dado en el nombre de Jesucristo nos será recompensada en la próxima vida. ¿Cuántos de ustedes, señores políticos, se levantan en la mañana, como muchos que han perecido, se ponen su traje, voy a hacer un viaje y se despiden de la esposa, mis niños nos vemos hoy en la tarde, y no sabes que es la última vez que te despediste de tu familia? Pero eso sí, hay adulterio, hay fornicación, hay tranza, porque creemos que vamos a vivir eternamente. Y la Biblia dice, prepárate para encontrarte con el juicio de Dios. Prepárense, señores, que se encuentran en autoridad y en eminencia, ante un juicio donde al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Por lo cual sí vale la pena en la vida ser honestos, sí vale la pena ser íntegros, sí vale la pena ser santos en toda nuestra manera de vivir. Sí vale la pena serle fiel a una sola mujer, a tu esposa, a mi esposa.
Es de valientes verdaderamente el poder vivir y cargar la cruz que Jesucristo nos invita a cargar. Pero está delante de nosotros la eternidad. Y muchos de ustedes tal vez en la próxima conferencia ya no tengan la oportunidad de asistir. Pero hoy que tu corazón está preparado, Dios te llama y te dice: arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como tu Salvador. Los gobiernos humanos, pues, han sido totalmente perseguidos y atacados en el nombre de Dios de una forma equivocada. La verdadera misión de Jesucristo y la Iglesia es que Cristo no vino al mundo como un libertador político ni como un reformador social. No vino a que la gente mala fuera buena, sino a darle vida a los muertos. Porque hay mucha gente que es muy buena y está muerta espiritualmente. Jesús no vino al mundo a buscar quienes le iban a apoyar para conquistar la cultura, para la moralidad bíblica o para grandes libertades políticas y religiosas. Cristo no vino para promover un nuevo orden social, ni tampoco un nuevo orden moral. Vino para establecer un reino espiritual en un grupo de personas que se llama la Iglesia. Y la Iglesia es una palabra griega que significa los que fueron sacados fuera. Viene del griego ek, fuera, klesia, muchos. Un grupo de personas que han sido sacadas de este mundo, no físicamente, sino espiritualmente, para vivir vidas transformadas, para dar testimonio de que Jesucristo está vivo y que está actuando todavía a través de sus seguidores, que la Biblia le llama sus discípulos. Esto es lo que Cristo vino a hacer. No vino al mundo para hacer la antigua creación moral a través de reformas sociales o gubernamentales, sino a transformar a los seres humanos en nuevas criaturas a través del poder transformador del Evangelio y del Espíritu Santo. En cierto modo, ¿verdad?, el estado moral, social y político de la gente es irrelevante para el progreso y el avance del Evangelio, porque Cristo lo dijo: mi reino no es de este mundo. No podemos proteger o expandir la causa de Cristo mediante el activismo político o el humanismo, no importa qué grandes y qué sinceros sean nuestros esfuerzos. Nuestra batalla es de carácter espiritual. Dios no nos llama para pelear una guerra cultural que busque la transformación de nuestro país en una nación cristiana, y hay por todos lados México para Cristo. Esto es una falacia, esto no sé de qué Biblia la sacaste. Pero de acuerdo a la Biblia, ninguna nación será para Cristo hasta que Él regrese. Hasta que Él regrese, las naciones se van a corromper más, la apostasía entrará a la iglesia cristiana, y jamás hasta que Cristo regrese, las naciones se volverán a Él. Y vendrán a Jerusalén a rendirle pleitesía y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que mientras Cristo viene, mientras el Hijo de Dios regresa a este mundo, damas y caballeros, hay un remanente. La Biblia habla de un pequeño remanente que será fiel hasta la muerte. Así que no hay tal cosa de que 120 millones de personas se conviertan, o México 23 millones de personas en el Distrito Federal, o las 100 millones que somos, todo México será para Cristo. Otro sueño falático, ¿verdad?, es creer que si el presidente de la República es cristiano, entonces México cambiará. Hemos tenido testimonios de varios presidentes, y gracias a Dios por sus vidas, que han sido cristianos, y no está en un solo individuo. Él tendría que tener a todo su gabinete de cristianos, y al jefe de la policía cristiano, y al secretario de la defensa cristiano, para que realmente, y eso solamente en Alicia y el País de las Maravillas. Vivimos un mundo real donde el pecado está haciendo atrocidades contra el ser humano, donde la corrupción aumentará, donde hemos visto que está debilitando la integridad y la moralidad, y no es la respuesta, repito, los presidentes o los políticos. La respuesta somos y siempre seremos la Iglesia. Muy bien, en tercer lugar, quiero hablarles a todos los políticos y mostrarles lo que la Biblia dice de cuáles son los 3 propósitos de un gobierno. En primer lugar, dice en Romanos 13, versículos del 1 al 5, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien